Okay, wonderful stuff. April 5th, put it on your calendar. Should be interesting. Um, John Morales and John Michael, while you head to the stage, let me introduce you. Our next session, John Morales, dear friend, incredible meteorologist, role model to all of us, will share his journey as a climate-focused meteorologist. He's analyzed the evolving role of his profession in climate communication. He'll be joined by his son, John Michael Toohey. They will examine the field's current state and discuss future opportunities for scientists to enhance public understanding and response to climate change. Take it away, gentlemen. Thank you. Buenos días. Buenos días. Thank you, Caroline. Gracias por la invitación and the introduction, la introducción. Es un honor para mí estar aquí y al lado de ti, de mi padre, en vez que en la audiencia escuchándole, como siempre. Así que yo he preparado una serie de preguntas para guiar una conversación en la que vamos a tratar de seguir un timeline de la comunicación climática de pasado, presente y futuro en tu carrera. Y así que debemos comenzar al principio. Pues para empezar, yo no había cumplido 2 años cuando tuviste el honor de ser invitado a la Casa Blanca bajo la administración de Clinton. Aunque yo era demasiado joven para recordarlo, yo sí sé de tu historia personal que esa visita fue muy impactante para ti y regresaste de ahí con una motivación para avanzar la comunicación del clima en este país y desde tu perspectiva específicamente por medio de tus transmisiones en la televisión y por otros medios también. ¿Qué específicamente fueron los conocimientos o sentimientos que sacaste de esta visita que te inspiró para tomar este reto en tu carrera? Sí, en el año 97, cuando ocurrió esto, invitaron a 100 presentadores del tiempo a la Casa Blanca, como bien dijiste, durante la administración Clinton-Gore. Y eso fue un día no solamente de estar en la Casa Blanca, o sea, estuvimos con científicos de la NOAA, ojo, recuérdense de la NOAA, por favor, con lo que está pasando hoy día. Y la importancia, porque yo no puedo hacer lo que yo hago sin NOAA y sin el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Y hay que apoyarlos y tienen que llamar a sus representantes y exigir que se protejan. Pues había científicos de la NOAA, había científicos de la NASA. Pasamos el día con actualizaciones de lo que era la situación de la ciencia hace casi 30 años, ojo, de la situación del cambio climático en esa época. Entonces el día culminó en la Casa Blanca una presentación de Al Gore, que obviamente uno de los fundadores del movimiento de exigir acción climática, ¿verdad?, en este país. Y claro, el presidente también habló. ¿Y cuál fue el mensaje a los presentadores del tiempo? El mensaje era que nosotros deberíamos buscar la forma de comunicar sobre los cambios en la atmósfera, sobre el cambio climático. Que si nosotros se esperaba que nosotros comunicáramos, por ejemplo, sobre un eclipse lunar, como el que va a ocurrir esta noche, y son los presentadores del tiempo en la televisión los que siempre le están pidiendo que comuniquen sobre ese tipo de cosas astronómicas, ¿verdad? O que comuniquemos sobre un terremoto, o que comuniquemos sobre un cohete que van a lanzar del Cabo Cañaveral. Todas estas cosas de las geociencias siempre recaen sobre el presentador del tiempo, el meteorólogo de la televisión. Pues mira, si estamos presentando sobre todas esas cosas, pues presentemos sobre el cambio climático también. Para mí, eso fue una inspiración. Y dije, yo voy a buscar la manera de tratar de comunicar sobre las ciencias climáticas al aire.
Y bueno, en esa época se me hizo un poco difícil, estamos hablando del final de los años 90, transicionando a los años 2000. Fue un reto al principio, pero bueno, intenté lo mejor posible. Sí, yo me acuerdo creciendo al oír tus conversaciones con familia o colegas, entendí que este reto sí fue difícil al principio a introducir temas climáticos al público, especialmente siendo pionero de estos temas para audiencias latinas. ¿Por qué fue tan difícil este reto en los años 2000? Es decir, ¿cuáles fueron las reacciones a esta carga que te quisiste tirar encima durante estos años? Sí, bueno, como te anticipé, no fue fácil. ¿Por qué? Primero porque estaba en la televisión en español. Entonces, la televisión en español, aquí en Estados Unidos, los noticieros, no le dan mucha importancia al segmento del tiempo. Por dos razones. Primero, la historia de los que presentaban el segmento del tiempo en la televisión en español. Tienen que recordar que el primer meteorólogo con diploma de meteorólogo que jamás presentó el tiempo en ninguna estación en televisión en español en Estados Unidos fui yo. Siempre era un joven así divertido, que pudiera presentar el segmento del tiempo así rapidito y que la gente no se que aburriera mucho. O bueno, tal vez una chica muy bella que presentaba el tiempo, pero ninguna de estas personas, sea el chico divertido o la chica bella, tenía ninguna preparación meteorológica. En realidad yo fui el primero. Entonces yo luchaba con este hecho de que nunca se le había dado importancia, que la persona que presentaba el tiempo no tenía ninguna preparación. Encima de eso son noticieros que no solamente presentan las noticias locales digamos, de Orlando, pero también presentan las noticias de nuestros países, de donde nosotros vivimos. Entonces tú cargas un noticiero con tanta y tanta noticia que cuando vienes a ver lo que sobra para el segmento del tiempo es 1 minuto o 1 minuto y medio. Ese fue el primer reto. Dado eso, yo dije, bueno, tengo que buscar la manera de presentar sobre el cambio climático. ¿Cómo lo hago? Empecé a generar entonces reportajes noticiosos, no incorporando la comunicación climática dentro del segmento del tiempo, pero haciendo reportajes aparte del tema. Pero entonces se me complicó la cosa de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque los directores de noticias en la sala de redacción y los productores no entienden el método científico. Están entrenados como periodistas. Para un periodista, toda noticia tiene que tener 2 caras de la moneda. Bueno, fulano dijo tal cosa, mengano dijo otra. Hay que presentar las 2 caras. Entonces, cuando piensan sobre el cambio climático, dicen, bueno, pues tú tienes un científico climático, tiene un doctorado, es de MIT, no sé qué, pero tienes que buscarme una persona que diga lo contrario, porque hay que presentar las 2 caras de la moneda. Y este falso balance, esta falsa equivalencia, me llevó a muchas luchas dentro del canal de televisión, porque decía, pero ¿a quién voy a poner que me niegue que fumar cigarrillos causa cáncer o que la gravedad causa que los objetos caigan a la Tierra? El cambio climático es un hecho científico, el cual ha sido evaluado por el método científico que nos ha llevado a esta conclusión. Así que eso fue un reto también. Uno buscaba la mejor forma de presentar más del científico climático y menos de esta persona que tuve que buscar debajo de una piedra para ver que me dijera algo a lo contrario. Seguramente ustedes han visto esto, o sea, en los canales de cable, CNN y Fox y todas estas cosas, tenían un científico climático y una persona con un PhD, ¿verdad? Entonces se puede, un doctor, pero el PhD es en, qué sé yo, antropología, ¿verdad? Entonces hay organizaciones como el Heritage Foundation, fundadores del Project 2025, ¿verdad? Y otras que específicamente se dedican a buscar personas que suenan inteligentes al aire, los ponen a contradecir lo que dice el científico climático, y una persona, o sea, Joe Schmo en Lincoln, Nebraska,
¿verdad? Está confundida. La persona termina confundida porque no sabe a quién creerle. Y eso yo diría, ojo, yo sé que me estoy alargando un poquito, pero yo diría que eso fue el principio de esta era que estamos viviendo, que es la era post-verdad, post-hechos, post-truth. Yo he escrito sobre esto en The Bulletin of the Atomic Scientist. Los invito a leer el rol del científico en un mundo donde la verdad ya no importa, ¿verdad? Esta es una era sumamente difícil. Y yo creo que eso fue el comienzo de eso. Ya ustedes conocen todo lo que hicieron las compañías petroleras, todo lo que hicieron, lo hicieron a propósito, para mantener a los americanos confundidos. Y es parte de lo que me ocurrió a mí, porque ¿quiénes fueron cómplices de lo que hicieron las compañías petroleras? Los directores de noticias y los productores, los periodistas que no entendían el método científico. Sé que me fui un poquito largo aquí en la contestación, pero era importante dar ese contexto. Pero a retrasar un poquito, porque sí llegó un momento, me acuerdo, de que estos reportajes climáticos sí comenzaron a ser más fáciles para ti con menos rechazo. Y creo que te empezaste a sentir más seguro en comunicarlo en el aire. Este cambio en la percepción pública parecía llegar para mí durante los mismos años en los que yo estaba comenzando a desarrollar mis propias habilidades de pensamiento crítico y a estar más consciente de eventos actuales en el mundo o la sociedad en que yo vivía. Desde mi punto de vista, puede ser confuso diferenciar si realmente hubo un sentimiento, un sentido de progreso en estos temas climáticos en las esferas públicas y políticas, o si apenas yo estaba empezando solo a sentir y entender que mi padre estaba peleando la buena batalla, por decir. Peleando la buena batalla. Sí, dices. la buena batalla. Ajá. ¿Recuerdas este periodo entrando en la década de 2010 como un momento en el que te notaste que la preocupación climática estaba ganando tracción y si te sentiste más seguro y optimista sobre hacia dónde nos dirigimos? Definitivamente. Yo creo que esa década, por lo menos la primera parte de la década, fue un momento de progreso, un progreso donde el público norteamericano estaba empezando a entender que el cambio climático es real, de que estábamos empezando a ver la evidencia de ese cambio climático en forma de eventos meteorológicos extremos que se estaban multiplicando durante esa década de los 2010. Entonces, otra cosa importante que pasó en esa década es que yo en el 2009 transicioné de la televisión en español a la televisión en inglés. Entonces, en el 2009 me convertí en el jefe de meteorología de NBC en Miami. Y el segmento del tiempo en la televisión en inglés siempre ha tenido mayor importancia, tengo sencillamente más tiempo para dar el tiempo. Entonces, se combina el hecho de que están ocurriendo más eventos meteorológicos extremos, con que yo tengo más tiempo en la televisión, con que los americanos ya no rechazan tanto necesariamente el tema del cambio climático. Sigue politizado el tema, pero tal vez no tanto como estaba cuando la gente, porque ustedes saben que el villano de la película aquí era Al Gore, ¿verdad? El villano total. Pues bueno, ya Al Gore no estaba tan prominente, los que rechazan la ciencia climática tal vez no estaban tan renuentes ni tan vocales, ¿no?, con lo que estaban comentando. Hubo progreso. Yo empecé a incorporar dentro del segmento del tiempo el contexto climático. ¿Qué significaba eso? Pues, por ejemplo, hay una ola de calor y yo le presento al público las estadísticas de la ola de calor. Miren qué calor más extremo hemos tenido todos estos días con la temperatura aquí en Florida. Yo decir que la temperatura está a 3, 4 o 5 grados sobre lo normal es un número bien grande.
porque aquí los extremos de temperatura no son tan altos como son en otras partes del país. Entonces le presento al tiempo, miren las temperaturas 5 o 6 grados sobre lo normal, que llevamos ya por 3 semanas con esto. La sensación térmica ha sido de 108 grados, las últimas 3 tardes han habido advertencias de calor. Todo esto que está ocurriendo es consistente con lo que nosotros deberíamos haber anticipado en un mundo que se está calentando. Y lo podía dejar ahí y no decir más nada, pero ya yo estaba incorporando entonces ese tema. Otras veces podía decir, ustedes ven estas lluvias extremas que están ocurriendo, vamos a decir como lo que ocurrió en Fort Lauderdale en el 2023, que cayeron como 2 pies de lluvia en cuestión de 12 horas, ¿okay? Cerca del aeropuerto de Fort Lauderdale. Ustedes seguramente recuerdan ese evento. Yo puedo decir, ¿ustedes ven este evento extremo de lluvia? Un evento que en el clima del pasado hubiese ocurrido en promedio una vez cada 1000 años. Hoy día ese tipo de evento está ocurriendo con mayor frecuencia, eventos de lluvia extrema, porque la atmósfera puede retener más humedad cuando está más caliente. Y esto es lo que los científicos del clima habían predicho ya desde hace décadas. Y fíjense que como está ocurriendo ahora, y está ocurriendo con mayor frecuencia. Eso ocurrió. Otra cosa bien importante que ocurrió a mediados de esa década, en el 2015, es que vimos que se firmó el Acuerdo de París, ¿verdad? Y por todas las fallas y defectos que pueda tener el Acuerdo de París, pues mire, fue el mayor progreso a nivel mundial que jamás habíamos visto. Así que eso fue bien importante. Yo creo que se vio progreso hasta cierto punto. Sí, exactamente. Por supuesto, vino un momento en que ese optimismo y ese progreso se acortó de muchas maneras. Para mí, esto coincidió con cuando yo me estaba convirtiendo en un adulto, yendo a la universidad y decidiendo mi futuro y lo que yo quería hacer de mi vida. En gran parte, estas decisiones fueron inspiradas por ti, por supuesto, y he pasado a estudiar ciencias atmosféricas y ambientales e incluso ecología, en un esfuerzo para hacer mi parte por el mundo natural que me importa profundamente. Pero debo ser honesto y decir que a pesar de mis mejores intenciones, yo lucho con sentimientos de pesimismo sobre el estado en que nosotros nos encontramos, las regresiones que hemos enfrentado y a veces temo que nuestros esfuerzos serán en vano. La lucha por nuestro planeta se ha sentido como una montaña rusa a lo largo de los últimos 10 años y toda mi vida adulta. También luchas con estos sentimientos a veces y sigues así. ¿Cómo los manejas y te levantas para seguir luchando? Sí, mira, yo recuerdo en el 2016 cuando surgió el resultado de la elección tan sorprendente que hubo en ese momento. Lo primero que hice fue que me uní a The Nature Conservancy, Environmental Defense Fund, Sierra Club. Me hice miembro de todas esas organizaciones porque yo sé que esas organizaciones son las que luchan, no solamente hablando, pero en las cortes tratan de bloquear las acciones que pueda hacer cualquier administración en contra de esas cosas que a nosotros nos importan, ¿no? El medio ambiente, el clima, etc. Pero lo otro que hice fue que contacté a los congresistas allá en el sur de Florida. En esa época me reuní con Ileana Ros-Lehtinen, me reuní con Carlos Curbelo. Carlos Curbelo era parte del caucus del clima. Traté de reunirme con el senador Marco Rubio, pero no me dieron una reunión. Entonces, o sea, en otras palabras, tomé cartas en el asunto. Para usar el cliché, ¿cómo es que dice? La acción es el antídoto en contra de la angustia, ¿verdad? Desesperación. De la desesperación, sí, es la traducción mía muy, muy pobre de lo que es ese dicho. Así que hice todo eso. Mira, yo creo, mirando cómo están las cosas hoy día, que nosotros sobrevivimos esos 4 años de la primera administración más o menos bien. ¿Por qué? Porque eso fue seguido, como tú dices, una montaña rusa, ¿no? Fue seguido por estos 4 años que vimos bajo la administración Biden,
donde hubo un progreso enorme en cuanto a la inversión en la mitigación y la adaptación hacia el cambio climático. Entonces fueron años de optimismo en ese sentido. Y ojo, igual que el Acuerdo de París, no todo es perfecto, ¿eh? O sea, sabemos que el presidente Biden también apoyaba algunas de las iniciativas para continuar extrayendo combustibles fósiles, etc. O sea, tenemos también ese tema que se puede discutir, pero en general uno se sentía un poco más optimista. Desafortunadamente, como dijo Caroline al principio de nuestra presentación hoy día, esto es un momento prácticamente de luto. O sea, estamos viviendo lo que yo, francamente, y creo que todo el mundo debería llamarle un régimen. Estamos en un régimen, ¿o no? Sí. Y Thais, te miré a ti porque sé que sabes lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y eso es un régimen de izquierda, ¿no? Esto es un régimen de derecha. Y o sea, hay mil temas que podemos hablar ahora mismo, pero sé que nos estamos concentrando solamente en el tema ambiental y climático. Pero, por ejemplo, o sea, veo las noticias de lo que la EPA está proponiendo hacer. O sea, la EPA está quitando todas las regulaciones para permitir que la industria haga lo que quiera. Están hablando de justicia climática, que Caroline lo mencionó al principio, están quitando todas las regulaciones que durante la administración Biden trataron de instalarse estas regulaciones para proteger a las pobres comunidades latinas y las pobres comunidades negras de este país que tienen que vivir al frente de las plantas que lo que emanan es veneno, ¿verdad? Y por eso es que vivimos menos y tenemos peor salud. Todo eso lo están eliminando. Es vertiginoso el cambio que estamos viendo y sumamente preocupante. Así que para contestar tu pregunta, estoy pasando por un momento de pesimismo. Sé que estamos aquí en una conferencia donde, o sea, Caroline lo dice muy bien, las soluciones están ahí presentes. Pero caramba, qué difícil se nos está haciendo poder implementar esas soluciones. ¿Cómo es posible que todo lo bloquean? Que nada de eso se pueda implementar. Ayer veo la noticia de que de Francia se está preparando no para 2 grados de calentamiento global, no para 3 grados de calentamiento global. Francia anunció que sus preparaciones para la adaptación al cambio climático van a asumir que el mundo se va a calentar por 4 grados centígrados de aquí al final del siglo. Y si una superpotencia como Francia se está preparando para eso, oiga, o sea, yo quiero estar optimista, pero hay que tener un poquito de realidad también en todo esto y darse cuenta que el ser humano es el ser humano. Y por cierto, entonces eso me lleva a hacerte una pregunta, sí, para concluir. O sea, yo soy tu papá, yo tengo 60 y pico de años, llevo muchos años en esta carrera, 40 años como meteorólogo. La lucha para comunicar sobre el cambio climático ha sido una lucha de prácticamente 30 de esos 40 años, desde esa visita a la Casa Blanca en el 97. Pero mira, o sea, esta lucha para no llegar a los 4 grados centígrados que Francia se está preparando, va a recaer sobre ustedes. Entonces, o sea, y yo mirando aquí la audiencia veo mucha gente joven como tú, ¿no? Entonces eso me da esperanza, porque pienso que esta gente recalcitrante, intransigente, que vemos en gran parte de nuestra generación, pues ya no van a jugar un rol tan importante que tal vez el rol lo van a jugar ustedes. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves algún movimiento positivo en tu generación? Sí, creo que sí. Obviamente el camino no va a ser fácil, pero creo que la mayoría de mis generaciones, los millennials y la generación Z, sienten que, bueno, a empezar, no nos están dejando en una situación, bueno, está muy mal. Aquí sentimos que aquellos que vinieron antes de nosotros no han hecho lo suficiente para remediar el daño que ya se ha hecho. Y creo que hay algunos de nuestra edad que probablemente se sientan paralizados por angustia y
y que es demasiado tarde para salvarnos. Pero al mismo tiempo, yo también veo una gran voluntad para cambiar de rumbo. Una proporción mucho mayor de gente joven que se sienten así que aquellos con apatía, ¿no? Veo una preocupación más prevalente entre nosotros y mayor acción individual entre los jóvenes que lo que veo en gente mayor. Personalmente he visto un exceso de graduados y jóvenes profesionales en campos del medio ambiente y me imagino más que en cualquier momento de la historia. De hecho, yo mismo he experimentado dificultades en asegurar empleos en mi campo de ecología, a pesar de un bachillerato de Ivy League y una maestría en ecología, simplemente porque no hay suficientes puestos de trabajo para la cantidad de personas que buscan esas carreras. Y si tomamos un paso atrás, esto no es una buena señal de dónde las prioridades de nuestras generaciones y de lo que nos importa a nosotros. Como tú dijiste, mira cuántos jóvenes están aquí en la audiencia. Sabemos de los números de las encuestas para grupos demográficos más jóvenes sobre temas climáticos. Para mí se ha sentido por un tiempo que hemos estado esperando el momento en el que seríamos la mayoría nosotros, y para cuando nosotros tendríamos la influencia en la política y en nuestras carreras. Y que mientras tanto, lo mejor que podríamos hacer es hacer nuestra parte individual, pero no colectiva. Claro, que es insuficiente. Exactamente. Pero ese momento de mayor influencia ya nos está acercando, Sí. está aquí. Y yo creo que tenemos los números y la voluntad de iniciar esa acción colectiva, que sabemos que es lo que es necesario para ver ese progreso que hemos querido y para nosotros tal vez ya esperábamos. Sí. En última instancia, este planeta es en el que nosotros vamos a vivir y en el que vivirán nuestros hijos. A medida que envejecemos, esa realidad se está volviendo menos abstracta, yo creo, para mí. Y estoy seguro de que todos sentimos esa sensación de creciente urgencia y las formas en que estas preocupaciones se están volviendo cada vez más personales para la gente joven que cuando sentíamos cuando crecíamos. Así que mi esperanza es que los jóvenes podemos reconocer este momento, darnos cuenta que la responsabilidad está en nosotros ahora y que podemos continuar continuar luchando por el futuro del cual los más experimentados, aquellos mayores como ti, como mi papá, nunca se han dado por vencido hasta ahora. Y ahora está a nosotros para Muy bien. Pues yo prometo... tomar la batuta. Tomar las batutas, sí. Muy bien. Yo prometo continuar luchando contigo y continuar luchando con todas las generaciones jóvenes que estén aquí, porque de eso se trata, ¿eh? Hay que continuar dando esta batalla, hay que continuar luchando por lo que es correcto y lo que es correcto es lo que Caroline muy bien dijo al principio. Muchas gracias a todos por su atención. Perdón, no tendremos tiempo para preguntas, pero sí. Brilliant. Oh my God. And I understood it.